Aunque usted no lo crea, en Chile el voto de algunos vale más que el voto de otros. Es decir, su voto vale dependiendo de por quién vote. En un caso se respeta y en otros no tanto. Eso y no otra cosa es lo que hay atrás del chantaje de la paz social, que en realidad es un eufemismo, porque es mucho más elegante decir no habrá paz social que decir habrá violencia. La izquierda dura siempre ha creído que la derecha no tiene legitimidad moral para gobernar y por eso justificó el uso de la violencia para intentar sacar por la fuerza a Sebastián Piñera de la moneda. Es decir, la democracia funciona solo si ellos están en el poder. Si no, el partido se acaba y se llevan la pelota para la casa. Se sienten con el derecho a decir que si la gente elige a un candidato distinto del de ellos, habrá violencia, que es lo mismo que decir que no se respetará la elección popular. Cuando la gente elige a la derecha, la democracia para ellos no tiene la misma validez. Y por eso, para ellos, no solo sería legítimo, sino épico, heroico, enfrentarlos e intentar desestabilizarlo, porque hay que devolver el poder al pueblo. Curioso, el mismo pueblo que habría elegido a esa derecha para gobernar. Pero este dato no entra a quienes se sienten dueños del pueblo o creen que son el pueblo en sí mismo. Y por supuesto, nadie, ni siquiera el pueblo, les puede decir otra cosa. Atrás de la violencia, cuando la derecha gobierna, está el afán de decir, lo pensarán mejor antes de volver a votar por ello. De esta falta de reconocimiento a la legitimidad de la derecha para gobernar se derivan muchas consecuencias aparte de la reivindicación de la violencia para intentar sacarlos del poder. Dos ejemplos. Primero, solo cuando Carabineros depende de ellos, su acción se defiende. Cuando Carabineros vuelva a depender de un gobierno de derecha, probablemente de nuevo serán para la izquierda los pacos asesinos. Segundo, solo cuando ellos gobiernan puede subir la benzina, el transporte público y no pasa nada. El malestar se aguanta cuando son los amigos los que están en el poder. Si es la derecha, el malestar explota, literalmente. De la izquierda no sorprende, ni mucho menos del Partido Comunista que creen en la violencia como partera de la historia. Pero debemos tener cuidado que este chantaje de la paz social no se instale en nuestro sector. No podemos permitir que en vez de discutir la amenaza de la izquierda, algunos decidan sumarse a ella, porque si eso ocurre, los que planearon y ejecutaron el estallido podrán dormir tranquilos. La estrategia habrá funcionado y cada vez que pueda ganar alguien de la derecha, ahí estará ese mensaje de piénselo bien porque habrá violencia. En el fondo, le están diciendo a millones de chilenos que si vota por alguien distinto que ellos, ok, le vamos a contar sus votos para el recuento, puede que su candidato gane el día de la elección, que esa noche usted pueda celebrar, pero no nos pida que le dejemos gobernar. Es decir, le contamos su voto, pero no nos pida que le dejemos gobernar. ¿Qué es eso? No solo un chantaje, sino una práctica profundamente antidemocrática. De Jara nos sorprende, pero todas las candidaturas que creen en la democracia liberal deben defender, y con fuerza, el derecho de cualquiera de sus compañeros de papeleta a ser elegidos si el pueblo así lo decide, el derecho de cualquier chileno a votar en libertad y el derecho de cualquier presidente electo a no ser rehén de los violentistas. El adversario está al frente y la unidad en esto es esencial. Para la izquierda dura, todas las candidaturas de derecha son iguales. ¿O alguien cree que el que quiere desestabilizar un gobierno va a mirar distinto a unos que otros? Esto ya lo vivimos en la convención y es bueno recordarlo a 3 años del aniversario del triunfo del rechazo. Algunos convencionales creyeron al inicio que la izquierda iba a conversar con ellos porque habían votado a prueba en el plebiscito de entrada o se autopercibían como más dialogantes. Al poco rato se dieron cuenta que para la izquierda toda la derecha era la misma y los únicos que caen en el juego de creerse distintos son los que viven de sus halagos. Pero ojo, los van a elogiar, ¿sí? Y después los van a desestabilizar, como a cualquiera. Es imposible pensar en un presidente más amigable para la izquierda que Sebastián Piñera. Se identificó con la democracia cristiana, votó no en el plebiscito de Pinochet, habló, calificó a la derecha de cómplices pasivos de la dictadura, por citar algunos ejemplos. Y con él se vivió la violencia más brutal desde el retorno a la democracia. Lo quisieron sacar del poder por la vía de la fuerza. Trataron de imponer un parlamentarismo de facto e impedir que siguiera gobernando y intentaron derrocar así a un gobierno democrático. Por decirlo de alguna manera, al mejor portado de la derecha, según los cánones de izquierda, no le concedieron su paz social. Es decir, si con Piñera la izquierda actuó así, imagínense lo que pueden hacer con cualquier otro. Por tanto, es esencial enfrentar unidos la amenaza de violencia en los periodos electorales
y los intentos de desestabilización cuando se esté en el gobierno. A cualquier candidato del sector le harán la vida imposible. La pregunta es, ¿vamos a seguir aceptando este chantaje? Es decir, que solo pueda gobernar la izquierda porque controla la calle y usa la violencia cuando la necesita, y que la derecha solo pueda aspirar a ser una oposición y además una oposición condescendiente. Por supuesto que no. La decisión está en cada chileno que elija ejercer el poder y no acepte que le pauteen diciéndole por quienes puede o no puede votar. Y la elección estará entre candidatos que defiendan el derecho a votar sin miedo o con miedo, a elegir en libertad o bajo amenaza de la izquierda, entre quienes estén decididos a enfrentar la violencia para proteger la democracia y la seguridad de los chilenos, o los que la promueven o aceptan como un método legítimo de acción política. En definitiva, habrá que ver quiénes son los candidatos que están dispuestos a defender con firmeza el derecho de cualquiera de los nombres que aparecerán en el voto a ganar y a gobernar. Sobre esto y más conversaremos con alguien que conoce desde dentro la izquierda duro y el Partido Comunista, Roberto Ampuero. Roberto, hemos visto durante esta semana esta pelea Jara-Carmona, ya un buen rato. ¿Te parece a ti una pelea real o una pelea de payaso, como le llamamos en Chile? Bueno, están las dos teorías, ¿verdad? Un escenario posible es que están actuando y el otro es que es un enfrentamiento real. Yo tiendo a pensar de que esto sí es real y que obedece a diferencias internas, divisiones internas que existen dentro del Partido Comunista de Chile, cosa que además no debería extrañarnos, porque realmente es casi un asunto propio del Parque Jurásico, ¿no? Lo que tenemos en Chile como Partido Comunista. Es un partido que no se ha actualizado dentro de su ideología marxista-leninista. Es decir, sigue todavía inscrito y atado a lo que es la visión del marxismo-leninismo de la época en que existía la Unión Soviética y los países de Europa del Este y de Cuba. Y no ha hecho la transición, es muy interesante, ese Partido Comunista, según sus principios, según su visión marxista-leninista de la realidad, no ha hecho ni siquiera la transición del comunismo soviético que desapareció, de Europa del Este que desapareció, no la ha hecho hacia lo que es hoy el comunismo chino, que se denomina socialismo con rostro chino o de aspecto chino. No ha hecho ni siquiera esa transición. ¿Qué quiere decir esto? Yo creo que es importante recordarlo. El marxismo-leninismo es una filosofía, un pensamiento que busca principalmente cómo conducir a la toma y a la conquista del poder. Establecer a través de un partido único, ¿verdad? No pluralista, desde luego, la estatización de los medios de producción, de las tierras, de las empresas, de las fábricas, de todo, para construir después el socialismo y de ahí pasar al comunismo. Eso, y para cerrar, eso sigue atado al pensamiento del Partido Comunista. Sin embargo, la experiencia china demuestra que ya no es necesario, para ser comunista, según ellos, estatizar todo, sino que es posible unir el Partido Comunista, único, digamos, gobernante, con una economía de mercado, el capitalismo salvaje, dicen muchos, ¿no? Esa transición no la ha hecho todavía el Partido Comunista de Chile, por lo tanto es muy posible que se esté discutiendo incluso a partir de estos presupuestos, ¿no? Cómo adaptarse a la realidad actual. Oye, Roberto, uno le impresiona, si uno habla con gente joven, bueno, a esta altura es mucha la gente más joven de uno, pero pongámosle de 45 para abajo, no les dice nada que Janet Jara sea del Partido Comunista, no les impresiona que quizás por primera vez la izquierda va agrupada en torno a una candidata que se dice comunista. Lo que hay ahí atrás no creen que vaya a estar en riesgo la democracia chilena. Te dice, ya, va a gobernar una candidata comunista, no te va a gustar, 4 años. ¿Qué riesgos ves reales para la democracia con una candidata comunista, con la realidad del Partido Comunista chileno? Porque hay esta distancia con los jóvenes, como que no, yo creo que les impacta más que sea continuadora de un mal gobierno a que sea militante Partido Comunista y con toda esa ideología que hay atrás. Mira, yo creo que esto lo hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Los países que fallan son aquellos que no son capaces de aprender de sus lecciones de la historia, es decir, que tienen mala memoria o que simplemente no se informaron al respecto. Creo que eso ha pasado
bueno, en Chile y en otros países también del mundo. Y esto que lleva a que uno vuelva a tropezar como país dos veces con la misma piedra. Ahora, a mí me preocupa esto porque es expresión de lo mal que, vamos a decir así, los sectores democráticos, profundamente democráticos y amantes de la libertad, hemos hecho, han hecho las tareas dentro de lo que se denomina la batalla de las ideas, porque obviamente esto es un descuido que pasa necesariamente por la atención que han brindado o no han brindado los partidos políticos del sector identificado con la democracia y la libertad. Es un riesgo real. Y fíjense que en Europa, y esto es muy interesante recordarlo, lo recuerdo siempre, en el año 2019, en septiembre del año 2019, el Parlamento Europeo aprobó una resolución transversal condenando los crímenes y condenando en la actualidad a lo que es el nazismo y el comunismo. Hablan del estalinismo, ¿verdad? Pero es el comunismo. Eso es una declaración de lo que es la conciencia política, democrática y humanista de Europa. Ese es un acuerdo indiscutido, transversal. Y sin embargo, en Chile, esto no ha tenido un eco. Yo creo que hay que trabajar mucho más en eso. Recordemos que el nazismo y el comunismo son las experiencias totalitarias, las peores experiencias totalitarias que ha tenido el mundo y las más perfectas en el sentido de la destrucción del opositor, de las personas, de la libertad, de la democracia, la violación permanente de los derechos humanos. Y que no estemos conscientes de eso llama mucho la atención, y no solamente a alguien que algo maneja la historia, sino que en el mundo, ¿no? Porque cuando uno viaja y le preguntan a una, perdón, ¿la candidata es del Partido Comunista o tú dices que es comunista? No, es del Partido Comunista. Inclinan la cabeza porque es una cosa muy, muy rara en realidad. Claro, porque uno, o sea, imagínate el impacto que sería, ¿no es cierto?, que alguien nazi se presentara como nazi, ¿ah? O con un partido nazi hoy día a las elecciones. Y ahí tú hablas un poco de esta batalla cultural, yo no me acuerdo quién dijo, pero uno leía que dice que hay gente que dice que hay algo peor que el comunismo, es el anticomunismo. ¿Cómo ves tú ese complejo que hay, que al final te han ido acorralando a decir, a poco menos que no puedes decir que eres anticomunista? Porque eso ya sería mucho peor que ser comunista. Mira, yo lo que planteo siempre es, yo soy un amante de la democracia, un amante de la libertad y profundamente antitotalitario. Estoy en contra de todos los sistemas totalitarios, tanto nazismo, fascismo, comunismo. Estoy en contra de ellos. Y de eso y surge esta convicción por el hecho de los resultados que han arrojado estos regímenes. El nacionalsocialismo, recordemos, se llama nacionalsocialismo, el partido nazi en Alemania, o el partido comunista en la Unión Soviética, recordemos el estalinismo, recordemos todos los crímenes que cometieron en Europa Oriental y que tuvieron que construir un gran muro y una gran frontera insalvable para que la gente no escapara de allí, y ese régimen desapareció. Entonces yo creo que hay que plantearlo con mucha claridad. Uno, como identificado con los derechos individuales, con los derechos humanos, con la libertad y la democracia, obviamente, pero por principio de lo que está planteando, es que es antitotalitario, porque el totalitarismo es eso, se impone en toda la sociedad, desde su educación, desde las ideas, desde los partidos políticos, las Fuerzas Armadas, Ministerio de Seguridad, la economía, y es lo que impone y aplasta a la sociedad libre, aplasta a la sociedad democrática, aplasta a los individuos. Y en ese sentido, pero claro, soy profundamente antitotalitario y entiendo esto en el sentido en que lo ha planteado el Parlamento Europeo como una alerta y un campanazo de la Europa humanista, democrática y libre a la humanidad. Oye, de lo que tú decías al principio, entiendo que en el fondo tú te inclinas más por la tesis de que hay un choque de fondo que está pasando dentro del Partido Comunista y que no sería una mera estrategia de hacer aparecer a Janet Jara como separada. Perdón. Max Colodro tiene otra tesis, hace algunos días lo vi en una columna, que él decía que el Partido Comunista ya da por perdida la elección y por lo tanto quieren perder levantando sus banderas a tope. Y que en eso estaría Carmona, Jadwe. En cambio, Jara y los que lo rodean están más por sacar el máximo de votos posible para no dañar demasiado a la parlamentaria. ¿Qué crees tú? Bueno, yo creo que una explicación no excluye a la otra, ¿verdad? Y que una es coyuntural, la situación actual, donde todo indica, según todas las encuestas, Jara no va a triunfar en estas elecciones.
Pero, y lo otro está en un marco más amplio, más profundo, de las ideas y las estrategias que ha de seguir el Partido Comunista, porque obviamente es un régimen que es muy singular, ¿verdad? Por decirlo así, vamos a ser diplomáticos. ¿Con quién se identifica el Partido Comunista de Chile? Y esto es importante recordarlo. Se identifica, bueno, con la dictadura cubana, que es la tiranía, 67 años, ¿ya? Una tiranía familiar. Dos hermanos, los Castro, ejercen el poder allí. Uno ya murió desde el año 59. ¿Se identifica con quién? Se identifica con el Partido Comunista, que cambió también su nombre, de los trabajadores, de Corea del Norte. Se identifica con la dictadura de Nicolás Maduro, la narcodictadura de Nicolás Maduro. Se identifica, no ha criticado, hasta con Daniel Ortega en Nicaragua. Es decir, es un partido que tiene una historia que ya se le ha convertido en un lastre, que es cada vez más difícil de defender como proyecto histórico, y de lo cual tiene que ir separándose. Yo creo que el tema de lo que es Janet Jara, ella al definirse como socialdemócrata, revela dos cosas. Una, que siente que la argumentación de defender los principios marxistas-leninistas del Partido Comunista ya no tiene futuro en Chile. Y lo otro, lo que demuestra, es que simplemente su formación político-ideológica ha sido insuficiente porque no se da cuenta que es extremadamente contradictorio ser comunista y definirse como socialdemócrata. Los socialdemócratas se surgen y se desarrollan como una opción que se enfrenta al comunismo, es decir, quiere transformaciones sociales, pero dentro del marco democrático liberal de la sociedad, en este caso, post-Segunda Guerra Mundial europea, muy claro, el Partido Socialdemócrata Alemán. Entonces allí yo creo que son sincrónicos estas dos interpretaciones. Una, de una cuestión coyuntural, de oportunidad, de no perder energía dentro de esta elección presidencial que Janet Jara no va a ganar. Y la otra, la necesidad profunda de un partido que es muy rico, recordemos, en propiedades, todos los recursos con que cuenta, con una historia, pero a lo mejor yo creo que en ese sentido Janet Jara y otros reformistas están apuntando a un cambio parecido al que tuvieron los partidos en España, los partidos comunistas en España o en Italia, ¿verdad? Donde, bueno, cambiaron de nombre, pasaron primero por el eurocomunismo, después se diluyeron, se sumaron a otras fuerzas de izquierda, pero ya no marxista-leninista, porque realmente eso ya son categorías arqueológicas, ¿no? Arqueológicas de la política. Oye, tú dijiste en una columna que me gustó la frase, decías que cómo va a poder navegar Janet Jara en esta zozobra, dijiste, como zozobras en un mar de contradicciones. Y en el fondo tú lo que estás diciendo recién es que o están iniciando este cambio hacia lo que tú estás viendo, o ella misma no sabe lo que significa ser comunista o adherir a esa militancia, porque en el fondo tú le das como el beneficio de la duda, es decir, no entiende lo que es ser comunista y por eso se define como socialdemócrata, más que sea una estrategia electoral, o sea, le dejan la duda, ¿no es cierto? Sí, lo que pasa es que en los años 60, 70, yo recuerdo, y después en los años 80, por lo que me contaban, había una suerte de formación política e ideológica para los jóvenes comunistas. Yo mismo la viví siendo muy joven, ¿verdad? Semanalmente, algún curso, algunas lecciones sobre marxismo-leninismo, lo que significa, dónde surge, por qué primero Marx, por qué después Lenin, cuál es la diferencia, ¿verdad? Y por qué las diferencias con respecto también a lo que era el castrismo. Entonces se diferenciaba el castrismo y se diferenciaba también del maoísmo, ¿no? Por favor, estas cosas han ido quedando en el pasado. Yo creo que debido a la dificultad que significa tratar de transmitir y convencer a personas siguiendo el concepto de marxismo-leninismo, que ya nadie, más que en Chile, prácticamente lo emplea para analizar la realidad, creo que persiguiendo por allí, percibiendo las dificultades que hay, se fue dejando y descuidando la formación ideológica dentro de las juventudes comunistas. El Partido Comunista históricamente fue siempre, estoy hablando en términos generales, un partido profundamente ideológico, una visión, yo diría, religiosa también de la política, en el sentido de un más allá que termina y culmina en el comunismo y que genera la felicidad de los seres humanos. Al no ser capaces de transmitir esto, creo que optaron por, y debido a la confusión a nivel mundial por los desarrollos después del 89 en Europa, lo que ha pasado en China, lo que ha pasado en Vietnam, que se alejan de la doctrina, creo que han optado por
bajar el nivel de formación ideológica de sus militantes e irse a lo concreto, a lo particular, yo diría a lo coyuntural y también a lo muy oportunista. ¿Qué nos conviene hacer ahora? Y dentro de ese cuadro, a mí me parece que es muy fácil dejar caer a Janet Jara, porque simplemente es un negocio que no va a funcionar, no va a resultar. Y fíjense, yo creo que el Partido Comunista en eso sí tiene un instinto de poder. Sabe que le conviene. A ver, si ustedes ven con respecto a lo que ha logrado el Partido Comunista bajo el gobierno de Boric, que no es un militante comunista, pero con la influencia del Partido Comunista dentro de Boric, el Partido Comunista es el que le ha puesto muchas líneas rojas al presidente Boric y la ha respetado. Bueno, el Partido Comunista tiene claro que es mejor formar parte de una alianza que esté en el gobierno, pero sin tener a la figura principal, es decir, el presidente como un militante comunista, sino que se opere dentro de lo que es el gabinete, dentro de lo que son las subsecretarías, dentro de los cargos que se van abriendo, porque está también en línea con una concepción, yo diría, más moderna, gramsciana, de lo que es el Estado y cómo conquistarlo, y también está en relación con la Revolución de 68 en Francia, donde Rudy Dutschke y otros plantean, miren, lo que hay que hacer ahora, ya que el capitalismo no puede ser derrotado ni derrocado, lo que hay que hacer es infiltrarse dentro de sus instituciones y comenzar la marcha por las instituciones. Esto se llamaba Der Marsch durch die Institutionen, es un concepto. Son de los años 60, 70. Pero el Partido Comunista yo creo que va recién por ese camino. Pienso que esta es una decisión y una alternativa ante la cual, digamos, no tiene más que, es el único camino, no tiene alternativa. De lo contrario, va a quedar convertido en una pieza digna de un museo de instituciones políticas. Oye, Roberto, una última cosa, porque hay una lección que sí aprendieron todos los comunistas chilenos al menos, que es esta de estar con un pie en la calle y otro pie, ¿no es cierto?, en el poder constituido. ¿Qué opinión te merece a ti todo este debate que están haciendo con este chantaje de la paz social? Es como decir, o sea, es nunca reconocerle a la derecha el derecho a ganar y a gobernar, porque va a haber violencia, entonces para la próxima piénselo bien si va a votar de nuevo por estos candidatos de derecha. ¿Cómo ves tú este debate que ha surgido, que ha estado tan álgido estos días? Bueno, yo creo que, coincido plenamente contigo, este es un chantaje. Es un chantaje que la sociedad chilena no puede aceptar. Nosotros como ciudadanos chilenos no podemos aceptar que nos imponga un sector la visión de, si usted vota por este grupo o este partido, le vamos a volver a quemar al país, porque el mensaje es ese. Es un chantaje que se crea y se afirma a través de la recreación y la advertencia de que el país va a volver a arder por los cuatro costados. No importa lo que importe. Entonces yo creo que esa es una situación delicadísima para la sociedad chilena, merece una respuesta de amplios sectores democráticos, realmente los que creen en la democracia y la libertad en Chile, de denunciarlo, pero ahora en esta campaña. Y creo que también es muy grave cuando sectores de la derecha, hay que tener mucho cuidado con la unidad del sector, se embarcan dentro de este chantaje, por razones que tienen que coyunturales, se embarcan y consideran que sí otro sector de la derecha es incapaz de garantizar la gobernabilidad. Porque no hay que olvidar lo siguiente: cuando usted hace suya como sector este chantaje y permite que se extienda a otros partidos que son sus aliados, que van a ser sus aliados históricos, en el pasado lo han sido y lo serán en el futuro, pese a todas las diferencias que hay, usted está comprometiéndose a sí mismo como partido y como fuerza y se está debilitando. Creo que en este sentido hay que manejar con mucha inteligencia, con mucha prudencia lo que se hace y rechazar de plano que aquí, dentro de las derechas, hay sectores que representan un peligro porque no serían capaces de garantizar la seguridad del país, la gobernabilidad del país. Yo creo que esto es como el tango. Para que se baile el tango se necesitan dos. Y se necesita no solamente una derecha que esté dispuesta a bailar el tango, sino que también una izquierda en el sentido más amplio, que diga, este es el baile que vamos a bailar, esto es lo que nos conviene como país y en este sentido que debemos desarrollarnos. Yo creo que debiera venir una condena fortísima y yo creo que sería importante exigirlo como fuerzas hoy que están luchando por obtener la presidencia y el Congreso, que pudieran establecer un acuerdo de que no es legítimo, no puede ser aceptable
que nuevamente quienes pierden en las urnas opten por ir por el camino de la calle para seguir gobernando o imponiendo condiciones desde la calle. A mí me preocupa enormemente para el futuro del país este lema de o gobernamos desde la moneda o gobernamos desde la vereda. Esto es gravísimo para el país y me ha llamado la atención que esto ha pasado sin que haya habido reacciones y creo que el sector en su totalidad debería condenar esto y exigir definiciones de parte de la izquierda, desde los socialdemócratas hasta los comunistas. ¿Están dispuestos a eso o están dispuestos, si pierden la próxima elección, a irse de nuevo a la calle? Y yo creo que con esto hay que tener extraordinario cuidado y hay que ser muy claros y actuar con inteligencia y unidos. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias por haber estado con nosotros acá en Mirada Crítica del Líbero. Muchas gracias por la invitación, Marcelo. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.